Bueno, primero que nada, agradecer a Manuel la invitación a escribir el prólogo, que lo hice con mucho gusto porque la verdad el libro me gustó bastante. Este ya es el cuarto libro de Manuel y en este libro se encuentra una forma, un método de trabajo que también los encontramos en los libros anteriores, de hacer de estos conceptos o temas complejos y densos, hacerlos de un modo amable, que hacen seguir la lectura, que permiten aprenderlos. Y eso es una virtud, y eso es una de las potencias del trabajo que hace Manuel con los textos. Él contó un poco la historia de cuando leímos juntos El Antiedipo y algunos otros libros. Quisiera agregar a esa historia, cuando terminamos, creo que fue El Antiedipo, me dijo: algún día voy a escribir un libro de Deleuze y Guattari y quiero que hagas el prólogo. Le dije que sí. Eso fue hace como 4 años. Ahora me doy cuenta que es un hombre de palabra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con decirle que sí a Manu, porque es cierto. Bueno, no quisiera repetir quizás lo que consigné en esas páginas del prólogo, ni tampoco hacer un resumen del libro, ¿no? Pero sí quisiera destacar un punto en particular que quizás a modo pedagógico es bastante potente, que nosotros podemos tener un acercamiento a Deleuze y Guattari a través de este libro. Es decir, podemos haber tenido pispazos de lo que plantean estos autores y leer este texto y tener una noción medianamente precisa de lo que tratan. Es bastante interesante ese punto. Entonces, o podemos tener una introducción a Deleuze y Guattari con Deleuze y Guattari, el deseo y lo social, o incluso podemos, si ya hemos tenido una lectura previa, podemos profundizar los textos a través de este libro, y por eso comparto, es una caja de herramientas, es una herramienta para la lectura y para el análisis en profundidad o en superficialidad, si lo queremos decir así. Comparto también con Manuel, con lo que dijo, que ahora releyendo el texto esta semana para la presentación de hoy, y siguiendo lo que hablamos, que es una potencia, me quedo con la potencia política de este texto, ahora, esta semana. Y eso me lleva a pensar que no es qué es este libro, sino que es lo que está haciendo ahora, qué es lo que fue esta semana para mí, ¿no? Entonces pensaba cómo presentar este libro, qué voy a hacer acá. Y quise invertir los nombres, siguiendo a Manu, es presentar el deseo y lo social, Deleuze y Guattari. Quisiera ahora compartir quizás las últimas partes de este texto en cuanto habla de líbido y campo social, deseo y lo social, y esta pregunta política que esbozó Manuel, que creo que es fundamental, y esa es la potencia que me gustaría destacar. Quisiera leer una parte. Está en la 101. Tiene que ver con la crítica, primero apoyándose en Freud, pero después la crítica que hace Deleuze y Guattari al planteamiento de Freud, la libido y el campo social. Manu dice: es cierto que Freud ya advirtió esto, la sexualidad está en todas partes. Pero al señalar que debe desexualizarse, como lo hace en Schreber, ¿no?, que debe desexualizarse para ingresar a lo social, deja subrepticiamente al campo familiar en un primer plano y a lo social en una especie de fondo siempre presente pero nunca enfocado del todo. Es decir, desexualizar la libido para que invista al campo social deja necesariamente como efecto el campo social en un segundo lugar. Quizás no nos extrañemos que una producción social se presente ajena a quien lo produce, partiendo de esa base, ¿no? Manu recalca esto que plantean los autores en Antiedipo y en 1000 Mesetas, y ahora cito a los autores, que la economía libidinal no es menos objetiva que la economía política, y la política no es menos subjetiva que la libidinal, ¿no?, aunque ambas correspondan a dos modos de catexis diferentes de la misma realidad como realidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier producción social
del carácter que sea es producción deseante, ¿no? Y ahí, tomando lo que estos autores toman de Wilhelm Reich, que se plantea de la pregunta política, ¿no? De cómo es posible que el sujeto desee su propia servidumbre, cómo es posible que el sujeto desee su propia opresión. Podríamos preguntarnos cómo es posible que un gay o un afrodescendiente vote por Bolsonaro, ¿no? Cómo un migrante vote por Donald Trump. Esa es la pregunta que se hace Manuel, más bien que toma Manuel y recalca a estos autores, y quizás la potencia de este texto es modos de respuesta posibles a ese cómo, bajo qué modalidades el deseo puede desear su propia opresión, ¿no? Y en ese punto, así no nos extendemos más, Manuel propone algo propio que es, sumado a esa pregunta de la filosofía política, ¿no? Que podríamos pensar cómo es posible que una clase se presente como opuesta a sí misma, el tema de la discusión marxista, ¿no? De la falsa conciencia, cómo es posible que se desee la propia servidumbre. Manuel opone lo que habla Freud a propósito de las paranoias, ¿no? Del manuscrito H, en cuanto al delirio psicótico. Aman el delirio como a sí mismos, es decir, cómo el sujeto psicótico puede amar, desear su propia formación patológica en esos términos. Esa es una novedad, porque al sumarle a esa pregunta de la filosofía política, sumarle este planteamiento freudiano, necesariamente abre el campo de la filosofía, o al menos de este tipo de filosofía, a nuestro campo propio, que es el clínico quizás, que es el psicoanalítico, y viceversa, nos permite entrar también ahí. Y Manu, como intentos de respuesta, no sé si está tan explícito en el texto, pero fue lo que se me desprendió de la lectura de esta semana, ubica el síndrome de padecimiento de Ulloa, ¿no? Es un psicoanalista argentino, que ahora en Huellas, en otro grupo que tenemos, estamos haciendo algunos análisis y leyendo algunas cositas. Y Manu toma a este autor, quizás, capaz que me equivoque, pero para pensar las condiciones subjetivas por las cuales se puede desear la propia servidumbre. Y cita este síndrome de padecimiento, que tiene 3 características: pérdida de la valentía, pérdida de lucidez, pérdida de alegría, ¿no? Las pasiones tristes, podríamos decir. Estas son las condiciones en las cuales el deseo puede desear su propia servidumbre. Bueno, junto a esto, junto a este diagnóstico, también en la última parte del texto propone, siguiendo a los autores de Deleuze y Guattari, líneas de fuga posibles, devenires, siguiendo a estos autores, para ver cómo podemos quizás generar otro tipo de deseos, sabiendo que toda producción social es producción deseante, ¿no? Y Manuel habla de los devenires, devenir animal, devenir mujer, devenir revolucionario, etcétera, que nosotros podemos leerlo en el libro, creo que es el penúltimo capítulo. Pero lo interesante ahí también, pensando ya en nuestro campo, ¿no? Al menos el de algunos de acá, que es el psicoanálisis, la psicología, la clínica, cómo desde nuestros pequeños lugares podemos producir ese tipo de deseo que desee otra cosa, ¿no? Deleuze y Guattari hablan de 2 tipos de deseo, que Manuel los trata bastante bien, que es el deseo paranoico-fascista, el deseo esquizo-revolucionario, en fin. Pero el asunto es que, si el diagnóstico es, se necesita cierto síndrome de padecimiento para desear la servidumbre, bueno, habrá que despertar otro tipo de pasiones. Pasiones alegres, el coraje, la valentía, y cómo se hace, ¿no? Cómo hacerlos en tantos ciudadanos, cuando paseamos en la calle, en nuestras relaciones amorosas, en la amistad, en nuestros consultorios, en nuestra práctica clínica, ¿no? Y ahí Manu retoma el concepto que trata al principio del libro de transversalidad de Guattari, que desde cualquier espacio, si toda producción social es deseo, nosotros podemos intervenir lo social directamente. En ese sentido, el libro de Manuel se convierte en esa premisa, porque es una invitación a hacer lazo social, es una investigación a hacer algún tipo de cambio, y la verdad que agradezco mucho el texto, el libro, y bueno, la posibilidad de estar acá y de compartir este espacio. Eso, gracias.